Vemos por las escrituras, amados hermanos, la historia del cristianismo que comenzó en el día de Pentecostés, donde estaba toda la iglesia reunida, aquellos que creyeron en las promesas que Jesucristo hizo, que enviaría su Espíritu Santo. Vino el día de Pentecostés, fue derramado el Espíritu Santo abundantemente sobre aquellos que esperaron la promesa. Dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Se cumplió lo que había dicho Juan el Bautista, que atrás de él venía otro que bautizaría con el Espíritu Santo. En aquel día de Pentecostés, todos aquellos que estaban reunidos fueron llenos del Espíritu Santo. Fueron bautizados con el Espíritu Santo. La Biblia dice que todos los que estaban allí fueron llenos y hablaban nuevas lenguas. Quiere decir la Escritura, amados hermanos, iglesia, que todos los que estaban allí habían sido bautizados con el Espíritu Santo. Y desde el tiempo, desde el día en que el Espíritu Santo vino sobre la iglesia comenzó su función de predicar las buenas nuevas de salvación. Comenzó la iglesia a difundir este mensaje dentro de Jerusalén. Y también comenzó a extenderse fuera de aquella ciudad de Jerusalén. Y ahora, la iglesia primitiva, amados hermanos, fue una iglesia con poder. Fue una iglesia con autoridad. Fue una iglesia llena del Espíritu Santo. Los hermanos de aquel tiempo, cada vez que se congregaban, se reunían junto a nuevos creyentes, le preguntaban si habían recibido la promesa del Espíritu Santo. Quiere decir que era de vital importancia el ser bautizado con el Espíritu Santo para la iglesia primitiva. No había algo más importante, amados hermanos, para los discípulos, que los nuevos creyentes sean llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Y yo sé que muchos, la mayoría de los que estamos aquí, han sido bautizados por misericordia de Dios con su Santo Espíritu. Y el ser bautizado, amados hermanos, es lo que dijo Jesucristo: cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, recibiréis poder y me seréis testigos. Aleluya. El ser bautizados con el Espíritu Santo, amados hermanos, es recibir una autoridad dentro de nuestras vidas. Es recibir una fuerza mayor del Espíritu Santo que nos va a respaldar en los momentos en que prediquemos su palabra, en los momentos que demos testimonio de Jesucristo. Su Espíritu nos va a respaldar de una forma mayor. Nos va a ayudar. Por eso, amados hermanos, era importante la iglesia primitiva que todos sean llenos de su Espíritu Santo. Y ahora, Pablo, amados hermanos, él también había sido lleno del Espíritu Santo. La iglesia primitiva había sido completamente llena. Y vemos que consigo, después de obtener el bautismo del Espíritu Santo, comenzaron los dones del Espíritu a obrar en los apóstoles. Podemos ver cómo se manifestaron los dones de sanidad, dones de milagro, dones, amados hermanos, de revelación. Y mire, ¿será que ha cambiado el Dios de la iglesia primitiva? Nuestro Dios no ha cambiado, nuestro Dios sigue siendo el mismo. Ese Dios que bautizó en el día de Pentecostés es el que nos ha bautizado con Espíritu Santo a los que estamos aquí. Aleluya. El mundo no entiende esto. Las personas que nos rodean muchas veces llegan a la iglesia y no entienden lo que aquí adentro acontece, lo que aquí adentro está sucediendo. No lo entienden, no cabe en su mente. ¿Cuántas veces quizás los han llamado de loco? Lo han visto a usted hablar en lenguas y ha dicho: este está loco.
qué está hablando. Pero nosotros entendemos perfectamente que es la promesa de nuestro Dios cumplida en nuestras vidas. Y mire, Pablo en esta ocasión se dirige a la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto, amados hermanos, era una iglesia que había sido abundantemente bendecida por Dios. Era una iglesia donde los hermanos que allí se congregaban y se reunían habían sido todos bautizados con el Espíritu Santo. Dice que todos los dones estaban allí dentro, operativos. Aleluya. Por eso, en el libro, en 1 de Corintios capítulo 1, verso 5, dice estas palabras el apóstol Pablo: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos. Aleluya. En Él, en toda palabra y en toda ciencia. Gloria a Dios. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, Aleluya. de tal manera que nada os falta en ningún don. Señor eterno. Mire cómo estaba esta iglesia. Gloria a Dios. Estaban todos los dones allí funcionando. ¿Se imagina usted cómo sería una iglesia en estos tiempos, donde todos sean llenos del Espíritu Santo? Donde haya un hermano con don de discernimiento, donde haya un hermano con don de género de lenguas, y por este otro lado un hermano con don de interpretación de lenguas. ¿Cómo sería la iglesia poderosamente edificada? Gloria a Dios. Aleluya. Y mira, así estaba la iglesia en Corinto. Señor. Habían sido todos llenos del Espíritu Santo. Y la mayoría, amados hermanos, estaban siendo bendecidos. Dios eterno. Pero ahora se había armado allí también, había allí también un problema. Que se había armado un desorden dentro de la iglesia. Que cuando un hermano por allá Dios lo usaba en profecía, otros por acá también hablaban en lenguas muy fuertes. De tal manera que ahí adentro, a la hora que el Espíritu Santo venía, se armaba una confusión. Entonces el apóstol Pablo le escribe este capítulo para que allí dentro no siga aconteciendo esto, sino que haya un orden. A la hora de que el Espíritu Santo comienza a moverse y a manifestarse. Aleluya. Y mire, debemos nosotros entender, amados hermanos, iglesia, que las manifestaciones del Espíritu Santo tienen un propósito, tienen una finalidad. Aleluya. Y una de las manifestaciones que más nosotros vemos aquí dentro de la iglesia es el hablar en lenguas. Casi todos hablamos nuevas lenguas. Y ahora, ¿qué significa o para qué nos sirve a nosotros hablar en lenguas? Muchas veces no tenemos un conocimiento pleno para qué es esta bendición que Dios nos ha concedido. Y vemos amados hermanos, por la palabra de Dios, ¿para qué nos sirve a nosotros el hablar en lenguas? Mire, primero que nada, el hablar lenguas es una señal para los incrédulos de que nosotros somos hijos de Dios. Por eso Jesucristo dijo: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Amén. Primero que nada, usted tiene que saber que el hablar lengua es una señal. Que usted es un creyente lleno del Espíritu Santo de Dios. Y mire, otra de las cosas, el hablar lengua, amados hermanos, que está en el capítulo que hemos leído, capítulo 14, verso 2 dice: porque el que habla en lengua extraña no habla para los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Cuando nosotros, amados hermanos, iglesia, usted hermano, que quizás muchas veces habla en lengua,
Lo que está aconteciendo allí es el Espíritu Santo que se está manifestando en usted. Que es el mismo Espíritu que le está ayudando a usted a orar. Porque sabe, muchas veces nosotros oramos y no sabemos orar. Pero cuando el Espíritu Santo viene, Él nos ayuda. Y esa oración que quizás nosotros hacíamos débil, cuando el Espíritu Santo viene, se torna en una oración poderosa. En una oración, aleluya, que va a hacer que las tinieblas retrocedan más fácil. Aleluya. Por eso es importante para la iglesia que pueda recibir esta bendición los que no los han recibido. El hablar lenguas, amados hermanos, aunque el que está a su lado no lo entienda, aunque usted mismo no lo entienda, es el Espíritu que está hablando directamente con Dios, con el Padre, y que le está ayudando a usted a interceder, a orar, para que esa oración sea una oración más eficaz, más eficiente, más poderosa. Y ahora, ¿qué acontece cuando usted está viviendo, experimentando esta bendición? Aleluya. ¿Qué acontece en su espíritu? ¿Qué acontece en la vida del creyente a la hora que el Espíritu se manifiesta y usted habla lengua? La Biblia dice que el que habla lengua extraña se edifica a sí mismo. Quiere decir, amado hermano, iglesia, que si usted entró por esa puerta y vino débil, ya sin poder más, vino triste, y el diablo por allá observando, diciendo, a este ya lo tengo casi listo para traérmelo al mundo. Pero usted entra por esa puerta, se humilla y comienza a orar en su idioma. Pero de repente, de pronto usted siente que se comienza a conectar con el cielo. Comienza ahora a hablar palabras que no le entiende. Pero sabe que mientras usted habla esas palabras, usted está recobrando fuerza. Su espíritu comienza a edificarse. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso es importante esta bendición, de que usted le dé lugar allí cuando esté orando. Y puedas, si Dios, amado hermano, le da el impulso de hablar en lengua, háblela. No calle. Y mire, porque usted se va a ir edificado. Dice la palabra de Dios que el que habla lengua es edificado. Si usted vino débil y habló lengua, fue edificado, se va a ir fortalecido. Aleluya. Va a ir con gozo saliendo de esa puerta, preguntándose dónde irá a ser el otro culto, a dónde irá a ser la visita al próximo hogar. Aleluya. Por eso, amados hermanos, estas son las bendiciones que Dios nos concede a nosotros, su iglesia. Por eso usted no se asujete, déle lugar al Espíritu Santo cuando Él venga a su vida. Y mira, amados hermanos, la palabra de Dios nos dice que el hablar lenguas también, amados hermanos, se hace una señal para el incrédulo que entra a la puerta. A alguno que entre por esa puerta y venga un poco dudoso si Dios existe o Dios no existe. Pero ¿sabe cuándo? Esto se hace una señal para aquella persona, cuando las lenguas del hermano que está predicando, del instrumento que Dios usó para ir a hablarle, tiene interpretación, tiene revelación, tiene ciencia o profecía. Pero mientras tanto, amados hermanos, si no hay una de estas bendiciones, si viene alguien incrédulo y solamente escucha a todos hablar lengua, va a decir, esto es tan loco, y se va a ir por la puerta y no va a ser bendecido. Por eso el apóstol Pablo les pedía a ellos y les decía que sí era importante que hablen lengua, que no la impidan cuando se congreguen, cuando oren, cuando estén en su hogar, que no impidan el hablar lenguas. Pero él les decía que iba a ser mayor la bendición si había alguien que la interprete, o si él mismo tenía ciencia. Y mire,
verso 4 del capítulo 14 dice: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Bendito sea el nombre de Dios. Yo, amados hermanos, voy a usarme como ejemplo. Si estuviéramos todos aquí y de pronto viene el Señor, me impulsa a hablar fuertemente nuevas lenguas, yo voy a estar siendo edificado yo solo. Pero si en mí no hay interpretación, no hay profecía, ustedes van a quedar en blanco, no van a ser edificados. Por eso el Señor Jesucristo, Dios, inspiraba a Pablo para escribir estas palabras. Y les decía: mire, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Cuando hay alguien, amados hermanos, que interpreta, o cuando la persona misma que Dios la está usando en lenguas puede interpretar sus lenguas, va a ser de bendición. La iglesia completa va a ser edificada. Todos vamos a irnos con gozo a nuestro hogar, porque vamos a decir: Dios nos habló, hemos sido edificados. Edificado quiere decir crecimiento espiritual. Y mira, amados hermanos, era muy importante. Pablo lo que más le encarecía a la iglesia de Corinto es que haya interpretación dentro de la iglesia. Y él dice en el verso 6 del capítulo 14: ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿cómo os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Y él aconseja en el verso 13: por lo cual el que habla lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Eso, amados hermanos, es lo que la iglesia debe hacer. ¿Ha recibido usted el Espíritu Santo de Dios? Habla nuevas lenguas. Pídale a Dios entonces poder interpretar esas lenguas de fuego que Dios le ha dado. Porque no solamente va a ser edificado usted, sino que va a edificar también a la iglesia. Y mira, amados hermanos, Dios nos ayuda en esta hora. Gracias, Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Gloria a Dios. El resultado, amados hermanos, de que cuando hay interpretación dentro de la iglesia puede ser edificada, puede ser exhortada, puede recibir consolación. ¿Cuántas veces usted lo ha experimentado? Dios usó un instrumento para ir a hablarle. Usted llegó muy triste a la iglesia y Dios usó un instrumento que fue a donde usted se acercó hasta usted. Hablaba lenguas. De pronto usted oía la voz de Dios a través de ese instrumento. ¿Y qué recibió usted? Fue consolado, ¿cierto? Se quebrantó delante de la presencia de Dios. Y eso es importante que esté dentro de la iglesia. Por eso Pablo encarecía de que esto esté dentro de la iglesia. Que si ustedes han sido bautizados, reciban también esta otra bendición. Aleluya. Mire. Aleluya. Santo sea el nombre de nuestro Dios. Verso 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2, o a lo más 3, o por turno, y uno interprete. Señor. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia, Señor Jesús. y hable para sí mismo y para Dios. Señor. Vemos, amados hermanos, esta palabra parece un poco compleja, porque el apóstol Pablo le está diciendo que se callen. Pero si seguimos leyendo, amados hermanos, él dice: hable para sí y para Dios. Señor. Debemos nosotros
entender, amados hermanos, cuando venimos a la iglesia, hay momentos en que cantamos, ¿cierto? Usted va a poder glorificar a Dios con su entendimiento, con sus palabras en español, pero de pronto también le van a salir lenguas y usted lo puede hacer con toda libertad. Usted puede danzar por este pasillo gritando, glorificando a Dios en su idioma o en el idioma angelical, y sígalo haciendo, amado hermano, porque usted no está impidiendo nada. Diferente es cuando alguien está predicando la palabra de Dios y usted está siendo tocado por la presencia de Dios y ponga a hablar lengua en alta voz. Cuando se predica la palabra, amados hermanos, el que está siendo tocado allá atrás o por acá va a tener que hacer y ajustarse a lo que dice Pablo. Bajarle un poco el volumen, no impedir hablar lengua, sino hablar para sí y para Dios. Porque lo que nos va a edificar va a ser la palabra, va a ser la predicación de la palabra de Dios. Por eso, amados hermanos, debemos ser instruidos, debemos ser educados por la palabra de Dios. Porque muchas veces esto no se predica dentro de la iglesia y ciertamente hay un desorden. Pero si queremos recibir mayor bendición de Dios, debemos ir a los principios bíblicos. Lo más te clama. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora, amados hermanos, hay momentos y momentos dentro del servicio. Como he dicho, momento de cantar. Todos tenemos la libertad para glorificar a Dios. En el momento de la oración, usted tiene la libertad amplia para orar en su idioma, hablar en nuevas lenguas. Pero si en ese momento, amados hermanos, de la oración, usted notó, porque mire, cuando Dios quiere hablar, ¿cierto? Cuando Dios quiere hablar de forma general a la iglesia, Dios va a traer la inspiración a ese instrumento. Y ese hombre o esa mujer va a comenzar a subir el tono de voz. Va a ser una voz más potente. Y va a ser claro que Dios allí va a querer ministrar a la iglesia, va a querer traer palabra. Pero ahí es también donde el resto de hermanos debe ser sabio y prudente con Dios. Porque muchas veces, amados hermanos, pedimos, Dios levanta profeta, levanta instrumento. Y cuando Dios quiere usar un instrumento, estamos nosotros hablando más fuerte que el instrumento, gritando. Aunque estemos siendo tocados, amados hermanos, tenemos que ser prudentes con el Espíritu Santo. Dios allá va a querer usar ese instrumento, nosotros bajemos el volumen. Si estamos siendo edificados con nuestras lenguas, hablemos para nosotros y para Dios. Eso es lo que estaba pasando en Corintios. Y Dios estaba allí instruyendo a su iglesia. Por eso, hermano, hermana, recibamos este consejo, seamos instruidos. Porque yo creo que Dios aquí entre nosotros quiere hacer cosas más grandes. Yo creo que Dios aquí quiere hacer cosas más gloriosas. Pero debemos ser educados, amados hermanos, en la palabra, respetar al Espíritu Santo. Por eso, amados hermanos, el apóstol Pablo decía, aleluya, él se estaba enfocando en este momento de cuando venga esa inspiración en un hermano, en una hermana, sean 2 o 3, dice, ¿por qué? Sean 2 o 3 los que estén hablando en alta voz. El resto puede todo seguir hablando en lengua, pero en un volumen más bajo, porque ciertamente se está edificando él y Dios. Pero si hay alguien que Dios le está dando lengua de una forma más fuerte y por acá hay otro, 2, él le está dando interpretación, tenemos que ser respetuosos y prudentes con Dios. Por eso Él dice en lo que hemos leído, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. A esto es lo que Dios se está refiriendo cuando le dice que se haga todo decentemente y con orden. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Por eso, amados hermanos, es importante que si nosotros hemos recibido la promesa del Espíritu Santo, podamos nosotros
pedirle interpretación y ser respetuosos a la hora que el Espíritu Santo quiere entregar un mensaje a su pueblo, a la iglesia. Todos podemos seguirnos gozando, pero si se está predicando la palabra o si Dios está usando un instrumento, lo que debemos de hacer es hablar para nosotros y para Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Mire, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Si alguno les fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Mire cómo declara la palabra de Dios. ¿Qué pasaría si Dios allá usa a mi hermano o a mi hermana para traer un mensaje y yo por acá imprudentemente, aunque esté siendo bendecido y tocado por Dios, comienzo a gritar lengua más fuerte que ese? Se armaría una confusión dentro de la iglesia. Un hermano que está quizás a mi lado y quería oír lo que Dios quería traerle a su vida para que él sea edificado, no pudo. Por eso, amados hermanos, debemos ser educados. Aleluya. Pero esto no quiere decir que usted se calle o que usted impida. Quiere decir que usted baje un poquito el volumen, sea edificado usted solito. Pero si usted está teniendo interpretación, ábrelo más fuerte. Déle lugar al Espíritu Santo, porque todos vamos a ser bendecidos. Y yo creo que de este lugar Dios va a levantar muchos instrumentos. Bendito sea el nombre de Dios. Y mire, aquí hay un texto que hemos leído. Gloria a Dios. Gloria sea el nombre de Dios. Y dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Quizás este es un texto muy difícil de poder entenderlo, pero escudriñaba la palabra de Dios. Nosotros no podemos dar órdenes a Dios ni al Espíritu Santo. No podemos decidir en qué momento Dios se va a manifestar. Solo podemos darle lugar. Esto quiere decir, amados hermanos, que en la iglesia de Corinto ellos suponían que cuando mayor era la presencia de Dios en su vida, ellos como que se salían de su juicio cabal y estaban siendo muy tocados por la presencia de Dios. Pero el apóstol Pablo les refuta fuertemente para decirle, no, ustedes están en su cabal, ustedes están conscientes de lo que están haciendo. Ustedes pueden hablarlo un tono más alto, un tono más bajo. Y esto quiere decir, amados hermanos, que el espíritu y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Y aquí se refiere también a nuestro espíritu, no al Espíritu de Dios. Y entonces, amados hermanos, gracias, Señor, somos nosotros los que tenemos que comenzar a ser ordenados dentro de la iglesia. Si queremos que sea mayor la bendición, hagamos como dice la palabra y vamos a ver cómo Dios va a comenzar a obrar de una manera más gloriosa, de una manera más grande. Pero usted, allí en las oraciones, ore en el Espíritu. Si Dios le ha dado esa bendición, ore en nuevas lenguas. Siga clamando al Señor. Siga pidiendo al Señor que Él siga bautizando, que Él siga salvando las almas. Y Dios, amados hermanos, va a comenzar a añadir bendición a su pueblo. Dios va a comenzar a añadir bendición a su iglesia. Aleluya. Y mire, sería una tremenda bendición, amados hermanos, que esto comience a acontecer aquí. Sería una tremenda bendición. Aleluya. Que Dios comience a usar a nuestros hermanos. aleluya,
Dios. Yo he conversado con varios de mis hermanos de aquí, de este lugar. A uno el Señor antes lo usaba con profecía, le mostraba visiones. Otro hermano me decía, Dios me usaba para interpretar lenguas. Y estoy hablando de los que están aquí. Y otro me decía, el Señor me mostraba los espíritus. Brusendi, clari, bostane, maná, salía. Otro hermano decía, hermano, yo como que entiendo las lenguas que habla el hermano, como que se me viene una interpretación a mis labios. Se brucuti, tita, rama, socanaya. Por eso, hermano, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a seguir orando. Vamos a seguir clamando. Vamos a seguir dándole lugar al Espíritu Santo en estos lugares. Aquí no vamos a cerrarle la puerta al Espíritu Santo. Aquí le vamos a decir bienvenido a su Santo Espíritu. Aleluya. Aunque el diablo ha tratado de impedirlo, yo creo que Dios va a levantar profetas en este lugar. Aunque el diablo ha tratado de impedirlo, yo creo que Dios va a levantar instrumentos. Aleluya. Sohanama. Y Gamasaniahama. Bruce Kanai, Etai Shokemi Stokanaya, Bruce Miklai Sonema. Sabe, amado hermano, aunque el diablo no lo quiera, aunque el diablo trate y se esfuerce para impedir que la gloria de Dios venga sobre nosotros, yo creo que Él no va a poder detener la mano de Dios. Si hay algo que no puede hacer es detener la mano de Dios. Aleluya. Yo no sé usted, pero yo le voy a decir al Señor, Señor, tú eres bienvenido a mi vida. Señor, tú eres bienvenido a mi hogar. Señor, tú eres bienvenido a mi corazón. Aleluya. Póngase de pie, amados hermanos. Bendito sea el nombre de Dios. San Bruce Canay. Sabe, amado hermano, anoche tenía un sueño y me veía sentado al lado de una hermana, y esa hermana me decía, hermano, ¿sabes qué? Caí en una falta. Me puse a tomar un trago y ahora me siento mal. Y yo comenzaba a recitarle palabra de Dios. Y sabe, de pronto, cuando yo le comenzaba a hablar palabra de Dios, yo percibí que era un espíritu, no sé si era una bruja, pero era una mujer que se apareció delante de ella como una sombra y me gritó, ¡no! Un grito feo, amados hermanos. Y cuando me gritó ese grito, yo desperté desesperado. El diablo está trabajando, amados hermanos, para que nosotros no hablemos la palabra de Dios. El diablo está buscando todos los medios para que en las iglesias ya no se predique palabra de Dios. Pero nosotros vamos a seguir predicando que Dios bautiza con Espíritu Santo, que Dios rompe cadenas, que Dios deshace las obras de los brujos y de los hechiceros. Él las deshace. Useni coma setanaya, eracol secandanama, eso tinicama senahai. Aleluya. Si hay algo que nuestro Dios hace, es romper las cadenas del diablo. Si hay algo que nuestro Dios hace, es retroceder. Aleluya. El reino de Satanás, el reino del diablo, nuestro Dios lo hace retroceder. Por eso, amado hermano, nosotros vamos a seguir orando. Nosotros vamos a seguir poniendo palabra de Dios en alto. Nosotros no nos vamos a cansar. Y vamos a decir que en Cristo hay libertad, en Cristo hay vida en abundancia.
Jesús, amado hermano, ¿cómo vamos a tornarlo en una iglesia más poderosa? Señor. Si tus lenguas comienzan a recibir interpretación, ay, Shemeticotanay. Si tú te preocupas en descubrir el don que Dios te ha concedido, Brushetikama Shenahaya. El apóstol Pablo dijo: aviva el don que he puesto en ti. Y ahora sé cuál es el don que Dios te había dado. No hay tiempo, hermano, hermana, que ese don que Dios ha puesto en ti comience a cobrar vida. Es tiempo, iglesia, que ese don que el Señor te había comenzado a manifestar en ti comienza a cobrar vida en ti nuevamente. Bendito Dios. Aquí estamos, Señor, tu iglesia. Hemos oído tu palabra, Señor. Hemos oído tu voz. Palabra dice que tú has guardado, Señor, cosas, Señor, que no han subido al corazón del hombre, son las que tú has guardado para los que te aman, Señor. Aquí estamos, Señor, creemos que ese Espíritu, Señor, está aquí. Está aquí, Señor. Mira, Señor, tus hijas, mira tus hijos. Queremos seguir de pie en el campo de la batalla, pero queremos que tú vayas por delante, Señor. Brumaka, Stanema y Shenka.